Mira, cuando las estrellas se tocan. R Acuario. Una simbiótica espectacular. Vamos a ver por qué. Pues bueno, con esta imagen ya nos damos cuenta, ¿no? Es realmente espectacular este objeto. Vamos a ver de qué se trata esta imagen primero. Esta imagen siempre me preguntan, ¿a poco se ven así tan bonitas? Pues no las podemos ver así tan bonitas en el telescopio. Esta es una composición de dos imágenes, una que es en rayos X, aquí van a estar. Esto es más cercano a lo que vemos en el telescopio, algo brillante y algo difuso, ¿no? Esta es la imagen en rayos X, obtenida con el observatorio espacial Chandra. Tiene que ser en un satélite porque los rayos X no nos llegan aquí, gracias afortunadamente, gracias a nuestra atmósfera. Y bueno, está superpuesta a una imagen en el visible. Las giré 90 grados para que vieran las dos en la. Esta es la de HFI y algunos otros que está aquí. Es una compuesta. También, pero en el visible. Este es del HST, del Hubble. Como ven, pues esa resolución, esa nitidez, pues solamente también con un satélite fuera de nuestra atmósfera lo podemos lograr, ¿no? Y bueno, con estas dos pues se logra esta composición bellísima del objeto, de la parte central, más central del objeto, y si la volteamos pues es lo que teníamos allí. Bueno, aquí en la Tierra pues no podemos obtener este tipo de imágenes tan bellas como las que pueden obtener los satélites con tanta nitidez, con tanta resolución, pero bueno, alcanzamos algo así, ¿no? Esta es una imagen, es una superposición también de varias imágenes en H-alfa, en oxígeno tercero y en azufre 2, en las líneas de estos elementos, ¿sí? En rojo está H-alfa, en moradito, que en realidad era azul, pero con el rojo se puso morado, está el oxígeno tercero y el azufre 2 en amarillo, la parte más central. Estas son las coordenadas del objeto. Está al sur, como vemos, a menos 15, y se ve mejor por ahí de agosto, septiembre, si no me equivoco. Ahorita, tal vez a final de la noche, se alcance a observar. Esas son sus magnitudes. Si ven, en el infrarrojo es un focote, o sea, en verdad es muy brillante en el infrarrojo. ¿Qué más? Lo que quería mencionar antes. Esto de observar en línea, a veces me preguntan, no sé, probablemente ya muchos de ustedes sepan, pero para los que no voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Para explicar eso, qué es eso de observar en línea, en esas líneas. ¿Qué significa observar en esas líneas? ¿Cómo se produce esa emisión? ¿Y qué tienen de especial esas líneas? Vamos a ver rápidamente. Bueno, para eso, recordemos un poquito lo que Kirchhoff descubrió de forma empírica, que son las leyes de Kirchhoff. Él se dio cuenta que cuando observaba o sacaba el espectro de una de una fuente caliente, de algún material que lo calentaba, observaba su espectro y veía un continuo. Es decir, pues veía que emitía en todas las longitudes de onda. No sé cuál, calienta un metal y que lo vemos que se pone al rojo vivo. Bueno, si tomáramos el espectro veríamos que está emitiendo no solo en rojo, sino también en otras longitudes de onda. Y bueno, luego hacía pasar esa emisión de continuo a través de un gas frío, más frío que la fuente esta, ¿no? Y observaba ese mismo espectro, pero con unas líneas oscuras. Eso es lo que se llama un espectro de absorción. Es decir, hay líneas que faltan en este continuo. Y después observaba ese mismo gas, pero desde otra dirección, y veía que podía detectar líneas semejantes, algunas las mismas, otras no exactamente en la misma posición, pero en emisión. ¿Sí? O sea, solamente detectaba líneas en emisión de este gas, cuando era calentado, digamos, por la radiación de esta fuente. Esos se le llaman las leyes de Kirchhoff. Y bueno, se conocieron, se descubrieron de forma empírica, es decir, con los experimentos. Pero siempre ocurría esto,
Entonces fue hasta que llegó la explicación del átomo, de la estructura del átomo y después de la mecánica cuántica, que se logró saber por qué sucedía, qué estaba sucediendo. Pues sucedía, este es el modelo de Bohr del átomo, así como de Walt Disney, y ahora es mucho más complicado, pero este nos funciona. ¿Qué pasa? Pues que llega un fotón y llega a un átomo. Este fotón tiene una energía suficiente, o sea, más bien muy parecida a la energía que necesita este electrón para pasar de esta órbita a esta. Y entonces lo absorbe y sube a una órbita de mayor energía. Pero ese fotón que nos iba a llegar acá, pues ya no nos llegó. Y por eso se forma esa línea de absorción. Porque no es un átomo, sino son 10 a la 20 y tantos átomos simplemente por centímetro cúbico. Entonces, se forman estas líneas de absorción. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Bueno, que después de un tiempo, también la energía del fotón puede ser suficiente para no solamente subir de nivel de aquí a acá, sino que puede ser suficiente, si es muy alta la energía, para sacar al electrón y arrancárselo al átomo. Eso es cuando se ioniza. Se dice que se ioniza ese átomo porque le estamos arrancando un electrón. ¿Sí? Y bueno, pero después de un tiempo, ese electrón se recombina con algún otro átomo que le falta también un electrón y empieza a bajar, o bien si estaba en este estado, pues baja al inferior. Cada nivel tiene cierto tiempo de vida normalmente, después de un tiempo baja de forma natural. Y al bajar se deshace, digamos, de esa energía emitiendo un fotón. Y esos fotones que emite, pues los emite en cualquier dirección, no solamente en la que estábamos observando antes. Entonces, cuando lo observamos desde otra dirección, podemos observar esos fotones que está emitiendo como líneas en emisión. ¿Por qué? Porque esta energía es muy, muy precisa. La diferencia entre la energía de este nivel y de esta siempre es la misma o muy parecida, muy precisa en cuanto a la posición, a la energía que debe de tener, ¿no? Entonces siempre cae en la misma posición en el espectro, siempre tiene la misma longitud de onda, la misma frecuencia de ese fotón. Ok, bueno. Entonces, bueno, uno de los átomos más abundantes en nuestro universo saben que es el hidrógeno, y el espectro del hidrógeno es más o menos así. Estos son los niveles de energía y puede decaer de este nivel hasta acá abajo, hasta el nivel base, o puede bajar aquí, luego acá, o puede venir de acá arriba, bajar aquí, luego venirse así como en cascada, o puede bajar de un jalón hasta acá. Entonces hay muchas posibilidades, cada una de estas tiene una probabilidad, ¿sí? Y esa probabilidad nos va a dar la intensidad de esa línea. Las transiciones que son más probables, pues nos producen líneas más intensas, ¿sí? Bueno, pero ¿por qué este es importante? Pues porque el hidrógeno, aparte de ser el elemento más abundante, tiene esta serie de líneas en el visible, que es donde generalmente podemos observar, bueno, aquí en Tierra más fácilmente, ¿no? Estas son las líneas de Balmer, es H alfa, H beta, H gamma, H delta, que son las que vienen de estas transiciones, del nivel 3 al 2, del 4 al 2, del 5 al 2, etc. Toda una serie, ¿no? Y bueno, ¿por qué? ¿Para qué quiero estas? Bueno, lo que pasa es que estas líneas son muy comunes en ciertos objetos. ¿En qué objetos? Bueno, por ejemplo, una nebulosa planetaria. Una nebulosa planetaria es un gas que está rodeando a una estrella central. Este gas fue expulsado por esa estrella. Y esa estrella, como es la parte más central de la estrella original, tiene una temperatura muy alta, del orden de 100.000 grados. Entonces, todos esos fotones pues ionizan todo este material y cuando se recombinan esos átomos producen las líneas de Balmer. Por eso les llaman líneas de recombinación. H alfa, H beta, H gamma, etc., ¿no? Y también se producen otras líneas, pero todas de emisión. Es decir, tenemos esta nube que está siendo iluminada por esa estrella. Cuando observamos la pura nube, lo que vemos es esto, un espectro de emisión, como nos decía Kirchhoff, ¿sí? Y bueno, esto es también el espectro de una simbiótica, para eso iba. Este es de una nebulosa planetaria, si bien son puras líneas de emisión, pero la simbiótica tiene algo peculiar. Tiene estas líneas de emisión
pero también en la parte roja tiene un continuo que va subiendo y tiene estas bandas de absorción muy fuertes en la parte roja y hacia el infrarrojo. Y estas bandas de absorción son propias de estrellas muy frías, más frías que el Sol, de estrellas de veras como de 3.000, 4.000 grados. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que tengamos estas líneas que se producen en ambientes donde se necesita que haya una fuente muy caliente para que pueda ionizar al hidrógeno y que se produzcan estas líneas de emisión, y además tenemos líneas de una estrella fría? Entonces todo el mundo, cuando se descubrieron estos objetos, se vio su espectro, pues estaba algo confundido, ¿no? Entonces dijeron, pues es que hay una solución, claro, un sistema binario. Pues sí, son dos estrellas, una fría y una muy caliente, ¿sí? Pero no cualquier sistema, ¿sí? ¿De qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Cualquier sistema binario va a producir este espectro? No. Hay varios tipos de sistemas binarios. Por ejemplo, por su separación hay estrellas que son binarias, o sea, que sean binarias físicas, no que nada más estén proyectadas, sino físicamente que estén una cerca de la otra y estén rotando alrededor del centro de masa, ¿no? Una alrededor de la otra. Bueno, hay unas que se llaman binarias distantes, que bueno, sí rotan una alrededor de la otra, pero están más o menos lejos. Hay otras que se llaman binarias semi-separadas, o semi-detached en inglés, que son aquellas que casi se tocan. Bueno, ahorita vamos a ver qué es eso de este punto de transferencia, que vamos a ver qué es esto del lóbulo de Roche y este puntito por donde se tocan esas dos curvas, ¿no? El lóbulo de Roche. Y las de contacto, las que son más cercanas y que tienen en realidad todo un envolvente común a ambas, ¿sí? Esas a veces acaban fusionándose. Pero bueno, vamos a ver qué es eso de estas líneas que les comentaba. Se llama un equipotencial. ¿Qué es eso? Las equipotenciales son curvas que unen puntos con el mismo potencial. El potencial gravitacional. Vamos a compararlas con las curvas de nivel de los mapas. Todo el mundo ha visto un mapa que tiene sus curvas de nivel. Y ahí podemos ver si hay un cerro ahí muy alto, porque ahí tiene muchas curvas ahí subiendo. Pero también hay para los lagos, van las curvas de nivel, pero hacia abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos que sean dos lagos, ¿no? Que están muy pegaditos, tienen sus curvas de nivel. Si los vamos llenando de agua, pues se va llenando la parte más baja, y conforme le vamos poniendo más agua, pues van subiendo al siguiente nivel, ¿no? Hasta que llega un punto en que ambos lagos llegan a unirse, ¿sí? Bueno, pues así sucede. Estas líneas de nivel son líneas que unen puntos que están a la misma altura, ¿sí? Pues así los isocontornos, esos son los isocontornos. Las líneas equipotenciales son líneas que tienen el mismo potencial, líneas que unen puntos con el mismo potencial gravitacional, ¿sí? Y estas líneas se unen, o sea, cada estrella tiene sus equipotenciales, pero hay dos que se llegan a tocar en un punto. Ese se le llama el lóbulo de Roche. Y en este punto existe la misma atracción gravitacional tanto para una estrella como la otra. Es decir, si llega a pasar algún átomo por ahí, le da lo mismo irse para acá que para allá. Siente la misma fuerza para un lado que para el otro, ¿sí? Este se le llama un punto de Lagrange. Es un punto de equilibrio, ¿sí? Las fuerzas están igualadas tanto hacia una estrella como hacia la otra. Por eso decimos que es un punto de equilibrio, así como el libro que estaba en equilibrio, así lo estaba. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues si han oído hablar de la evolución de las estrellas, cuando una estrella evoluciona, una estrella como el Sol, se le va a acabar su material y entonces va a crecer y se va a convertir en una gigante roja. ¿Qué pasa cuando se convierte en una gigante roja? Pues puede llegar a llenar este lóbulo de Roche y a sobrepasarlo. O sea, desborda su lóbulo de Roche y entonces ese material que llega aquí va a sentirse atraído hacia la estrella compañera y va a caer hacia ella. O sea, ya todo lo que pase de aquí
se va a ir hacia la estrella compañera. Pero no cae así en línea recta, sino que forma lo que se llama un disco de acreción, empieza a girar alrededor de ella. Y se han hecho modelos de todo eso, creo que por aquí tengo una, a ver si por jala este videíto. No sé si funciona, pero a ver. Ahí va. Aquí tenemos este objeto, bueno, que está aventando un chorro de material y cae en están girando una alrededor de la otra. Vamos a ver si jala otra vez. Y lo que forma, si no cae directamente, sino que va formando, va siendo como una espiral, gracias, una espiral hacia la estrella compañera. Ok, bueno, pues eso ya nos resuelve el problema. Entonces, tenemos una estrella fría que va a ser la culpable de estas bandas de absorción y del continuo en rojo y en infrarrojo. Tenemos una enana blanca muy caliente que está iluminando y ionizando el material que está cayendo a esa enana blanca. Este disco de acreción es iluminado, ionizado por la enana blanca y nos produce estas líneas de emisión. Entonces, pues ya con eso estaba más o menos explicado estos tipos de objetos, ¿no? Bueno, estos datos son para R-Acuario. Es una Mira. Una Mira es una estrella, una gigante, pero que además es variable. Tiene un periodo de 387 días. Tenemos la enana blanca y el disco de acreción. El periodo orbital, este es el periodo de variación de la gigante, de la Mira. Además está el periodo orbital, cuánto tardan una en girar alrededor del centro, ambas alrededor del centro de masa. Y para este objeto es como de 44 años, o sea, tarda. Tiene una elipticidad de 0.25, o sea, tiene una órbita bastante elíptica. Y el próximo está ahorita cerca del eclipse, más bien en el eclipse. Está pasando ahorita la enana blanca enfrente de la Mira. ¿Okay? Y bueno, ¿esto cómo se supo? Bueno, pues se supo por todo el seguimiento que se ha hecho desde hace muchos años. Este es un espectro de Monaris Sweeter del 95, que es el que presenté ahorita. Aquí están las líneas de emisión y las bandas de absorción. Aquí está un poco más ampliado. Aquí está, estas son líneas de las líneas de emisión. Estos son líneas de oxígeno. O sea, el oxígeno tiene este par de líneas, el oxígeno 2 veces ionizado. Esta es una línea de hidrógeno, esta es otra línea de hidrógeno, H beta, H gamma, H delta, 4340. 41.243 es esta, etc. Hay varias líneas. Hay líneas de oxígeno 2, también de azufre, por acá han de estar, etc. Sí. Pero bueno, ¿qué pasa? Este espectro es del 95. También Munari obtuvo otro en el 96. Sí. Y si ven, es bien diferente. Las líneas de emisión ya están mucho más débiles. Y la absorción es bastante, bueno, el continuo infrarrojo, rojo a infrarrojo es bastante fuerte y las bandas bastante intensas, las bandas de absorción. ¿Sí? Entonces, este es un espectro bastante, o sea, el espectro de este objeto es bastante variable. Y depende, bueno, de la Mira, aquí, por el periodo de la Mira, que es de, ¿cuántos días eran? 287, algo así. Brilla más, aumenta muchísimo su brillo y decrece. ¿Sí? O sea, la variación son bastantes magnitudes, como no me acuerdo si 5 o 6 por ahí. Es bastante lo que varía la Mira. ¿Okay? Bueno, pues eso. Entonces ya tenemos todos los ingredientes para este objeto. Pero bueno, hay algo que también observamos que me falta decir, que es esta parte brillante. O sea, todo esto que está aquí afuera es lo que ha expulsado la estrella inicialmente, la estrella que evolucionó, que ahora es enana blanca, primero fue planetaria. Entonces arrojó material y ese material es todo esto. Esto, si ven, no es que sea un anillo, es que son dos
Es como un reloj de arena, un rato les voy a poner el modelo, es como un reloj de arena que tiene la parte hacia abajo y una parte hacia arriba, y lo que vemos es cómo se traslapan las dos partes centrales, ¿no? O sea, está, no sé cómo ponerlo, está así, y vemos que se traslapan estos dos, la parte que va hacia abajo, el lóbulo hacia inferior con el superior, por la línea de visión que estamos observando, ¿no? Entonces vemos esta es la parte de arriba, y esta es la parte que va hacia abajo. Bueno, pero les digo, está esto también. ¿Y eso qué es? Pues esto se ha hecho un seguimiento, ¿sí? Bastante también a lo largo de los años. Son pequeños knots o nudos brillantes, ¿sí? Que con el paso del tiempo van modificando su distancia al centro y también un poco su forma, ¿sí? Entonces se le ha llamado que es un jet, es emisión de material. O sea, el objeto, alguno de los dos objetos centrales está arrojando material hacia afuera. Esta es una imagen en oxígeno 2, o sea, oxígeno una vez ionizado y oxígeno 2 veces ionizado. Para llegar a oxígeno 2 veces ionizado necesitamos mucho más temperatura que para este. Por eso solamente se ve la emisión en las partes más centrales, más interiores. Y la emisión llega hasta bastante más afuera. Y entonces, bueno, ese jet ¿de dónde proviene? Ese material que está arrojando la estrella, ¿de dónde proviene? Pues de aquí, de este fenómeno, que es el disco de acreción, esta acreción, este material que está cayendo a la otra estrella, cuando aumenta la tasa de acreción, o sea, cuando está arrojando, se acercan mucho las dos estrellas, como tienen una órbita muy elíptica, muy alargada, hay veces en que se acercan mucho y se aleja bastante. Entonces puede haber momentos en que se acerque mucho y esto incremente la cantidad de material que está llegando al disco de acreción. Y entonces no es capaz de digerir, digamos, de pasar todo ese material a la estrella, sino que sigue acumulando y acumulando. Y entonces se produce un efecto que es precisamente el arrojar chorros de material. Ese material que está llegando no se alcanza a quedar aquí y se va en forma de chorros. Pero como no puede salir en la dirección del disco, porque el disco lo está deteniendo, pues sale en la dirección perpendicular, ¿no? O sea, como que se desborda y sale hacia los polos, ¿sí? Y sale a altas velocidades. Y eso, ¿qué pasa? Ese material cuando llega y choca con el material del envolvente de ese objeto, se produce lo que se llama un choque. Y aumenta, o sea, choca y aumenta mucho, o sea, ioniza ese material por el choque, aumenta mucho la temperatura y brilla. O sea, lo vemos como esas manchas brillantes, ¿no? Estas manchas brillantes que se ven aquí. Y acá abajo también, ¿no? Las que no se ven son más débiles, acá en el sur. Y bueno, ¿cómo podemos saber que de veras es un chorro de material ahí que está saliendo? ¿De veras será material que está saliendo? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos sacar un espectro de alta resolución. ¿Qué quiere decir un espectro de alta resolución? Pues es un espectro que logramos que la luz se divida en todas sus longitudes de onda, pero que se embarre mucho, o sea, que se abra mucho. No nada más el espectro que vimos hace rato, que se veían las líneas. ¿Sí? Voy para atrás. A ver si llego, aquí está. No es este espectro en que se ven las líneas aquí, estas líneas, sino que esta línea, o esta de aquí, esta la vamos a ampliar tanto que va a ocupar todo este pedazo. Este pedacito de aquí lo vamos a estirar a que quede en este pedacito, en todo este pedazo. Y a lo mejor si tengo, para atrás más, aquí donde tengo este par de líneas, o estas tres líneas, ¿sí? Estas tres líneas van a ocupar todo esto, todo el CSD, así, hasta ese nivel vamos a tener que estirar, digamos que dividir el espectro, ¿sí? Bueno, ahí voy para allá. Eso es un espectro de alta resolución, ¿sí? Y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues le ponemos una rendija al objeto, este es el objeto, colocamos una rendija
Y toda la luz que pasa por esa rendija la vamos a hacer pasar por nuestro espectro. Y vamos a ver qué me da. ¿Cómo voy a ver esa luz? ¿Qué le pasa a esa luz? Pues miren, si fuera... A ver aquí. Si ese material no se estuviera moviendo ni nada, lo que vería sería una línea. El espectro de esa línea de H alfa, por ejemplo, la vería así, una línea en emisión. Está en una línea y a veces más intensa, a veces más débil, dependiendo de por dónde pase esta rayita, esta rendija. ¿Sí? O sea, simplemente vería una línea de emisión y ya. Pero ¿qué pasa? Que este material se está moviendo. Parte se está acercando a nosotros, parte se está alejando, parte se mueve para acá, para un lado, para el otro. Se está moviendo. ¿Y qué pasa cuando algo se mueve y emite? Pues que lo puede, su luz se ve afectada por una cosa que todos conocen, que es el efecto Doppler. ¿Sí? ¿Se acuerdan del efecto Doppler? Sí. Desde la primaria, de las ambulancias y todo eso. Pues se ve afectado por el efecto Doppler. Entonces, cuando el material se está acercando a nosotros, su luz se corre a longitudes de onda más hacia el azul. Y cuando el material se está alejando de nosotros, la luz que emite se corre hacia el rojo. Y entonces, en lugar de ver una línea así bonita, vemos algo así. Por ejemplo, si fuera una esfera que se estuviera inflando, que se estuviera expandiendo, pues imagínense, esta parte, nosotros estamos observando de este lado. Entonces, esta parte se está acercando a nosotros y esta parte se está alejando. Pero lo de aquí arriba ni se está alejando ni se está acercando, se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. No tiene una componente de la velocidad en la dirección de nosotros, de donde estamos viendo. Este pedacito sí, como se mueve en esta dirección, sí tiene una pequeña componente en la dirección en que estamos viendo. Entonces, esto hace que esta parte se corra hacia el rojo y esta parte, perdón, hacia el azul y esto hacia el rojo. Y entonces lo que vemos, en lugar de una línea derechita, vemos algo así. Dos líneas, una que se curva hacia el rojo y otra hacia el azul. Aquí en esta parte sería el máximo desplazamiento en longitud de onda, es decir, es donde tiene su máxima velocidad en la dirección de la visión. ¿Sí? Y bueno, es la parte, esta sería, si este es el azul, es la parte que se está acercando, y si este es el rojo, sería la parte que se está alejando. Entonces, bueno, pero sí, créanme que sí se ve así. Y también que se ve que, mira, este es un modelo que hicimos de este objeto. Aquí está, es la parte más central, esta es la parte que va hacia arriba, esta es la parte que va hacia abajo. Estos son otro par de lóbulos que tiene, que no se alcanzaban a ver muy bien, son este y este hacia abajo, que es donde llega y choca el jet precisamente. Esta parte brillante es donde llega, entonces nos está trazando, digamos, la posición de este lóbulo inferior y de este lóbulo superior. Esos choques, ese material que llega y choca con este lóbulo. Entonces esto nos traza esto. Entonces ponemos la rendija en nuestro modelo y ponemos la rendija pues en el observatorio, ahí en el telescopio. Están al revés. Este es lo que observamos. Si ven, estos son estas tres líneas. Son estas tres. Este es el modelo. Aquí abajo también se ve algo. Espero que vean con buena voluntad esto. Y aquí lo que sí no vemos aquí es esta emisión tan fuerte que es precisamente donde llega y choca el material. ¿Por qué? Porque no le pusimos la velocidad del choque ahí todavía al modelo. No le hemos puesto esta alta velocidad con la que llega el material, solamente le pusimos el material que estaba ahí emitiendo. Todavía no le ponemos la velocidad con la que llega y choca. ¿Esto qué me está diciendo? Si ven, esto es el cero de velocidad y aquí va la velocidad en kilómetros por hora. En realidad lo que tengo aquí cuando yo observo es la longitud de onda. Pero utilizando la ecuación para efecto Doppler, ese corrimiento en longitud de onda lo puedo transformar en velocidad, que es lo que tengo aquí.
Entonces tengo velocidades del orden de 200 y hasta casi 300 kilómetros por hora, ¿sí? Del material. O sea, se está llegando con una altísima velocidad a chocar ahí. Nada más aquí, esto es lo que me falta el modelo, ponerle esa velocidad al material con la que llega. Y entonces ya podríamos observar esta colita, esta cauda, hacia longitudes de onda. Son positivas hacia arriba. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Pues es lo que hicimos, pero le hicimos así varias rendijas al objeto, déjenme ver si las puse por aquí, estaban acá arriba. Esta es una de ellas, aquí hay otra que pasa por esta parte y por esta de aquí abajo, esta que pasa por este nodo y por estos dos, y así lo observamos con varias rendijas y obtuvimos pues espectros muy variados, ¿no? Vean, esta es la rendija 1, la rendija 2, la rendija 5, la 8, etc. O sea, todo esto, ¿sí? Me da, esta parte es la parte en donde cruza, es una rendija que pasa por aquí y cruza este lóbulo. Entonces, la velocidad de este material se ve así, ¿sí? Es material que se está acercando a la parte de enfrente hacia nosotros, tiene una componente de su velocidad hacia nosotros y otra componente alejándose de nosotros, ¿no? Es que es algo que es en 3D, o sea, es todo esto. Entonces una parte se acerca y otra se aleja, ¿sí? Además no está así, está medio inclinado. Entonces sí tenemos velocidades, una componente de la velocidad que se aleja y otra que se acerca a nosotros. Y es lo que observamos aquí. ¿Se acuerdan el de la esfera que se estaba expandiendo? Pues parecido. Aquí se ve. Entonces, bueno, utilizando toda esta información es como podemos hacer nuestro modelo. Podemos determinar las velocidades en diferentes puntos, ¿sí?, de esta nebulosa y podemos generar nuestro modelo. ¿Okay? Este modelo se genera utilizando toda esa información. Este es el modelo ya visto desde afuera. Son estas dos envolventes, dos pares de envolventes. Les decía que era como un reloj de arena, ¿sí? Esta es la parte de arriba, la parte norte, la parte sur. Y son dos pares de lóbulos, el externo y el interno. En el interno es donde llega y choca el jet. Y es lo que produce estas partes muy brillantes, aquí y en el sur también. Esta imagen está saturada en la parte central, que es donde está el objeto central, para poder, porque le dimos bastante tiempo para poder observar la región exterior, ¿no? Todas estas regiones que son parte de la nebulosa. Y bueno, déjenme ver qué sigue acá. Entonces, resumiendo, el de Acuario es una binaria, tiene una enana blanca, una estrella Mira fría del orden de, no me acuerdo, creo que 4.500 grados, y tiene también material previamente eyectado que formaron los lóbulos, esos lóbulos que vemos como reloj de arena. Ese fue material previamente eyectado, muy probablemente por la enana blanca antes de ser enana blanca, cuando evolucionó como a nebulosa planetaria, ¿sí?, y arrojó material. Y también tenemos el disco de acreción alrededor de la enana blanca y el jet, ¿sí? Entonces tiene todos estos ingredientes para poder ver algo tan espectacular. El periodo de pulsación de la Mira, como habíamos dicho, era de 387 días y el periodo de traslación probable de 44 años. La elipticidad es de 0.25. Entre 77 y 80 fue cuando se detectó por primera vez ese jet. Apenas, o sea, tiene pocos años en que empezó a emitir ese material, ¿sí? O sea, a principios de siglo no se tenía, el siglo pasado, no se tenía este objeto tan espectacular. Y bueno, este es el resumen así del objeto. Este es el jet, este es el disco de acreción, lo que está aquí alrededor, ¿sí?, visto de perfil. Este es el objeto que está pasando material a la enana blanca que está aquí adentro. Y si ven, este tipo de comportamientos de discos de acreción se da a muchas escalas. Este mismo comportamiento se observa en agujeros negros.
A lo mejor, esta imagen a lo mejor me la pirateé de algún artículo de un agujero negro, porque si ven aquí está negrito. Pero lo mismo ocurre, se forman discos de acreción alrededor de los agujeros negros y esos agujeros negros también eyectan material a muy altísimas, estas sí son velocidades casi relativistas, ¿no? Las velocidades a las que eyecta el material a un agujero negro, ¿no? Pero bueno, se da a muchas escalas. Este proceso es un proceso físico pues, que podemos ver en muchas escalas, es decir, es universal. Tanto a escala pequeña de una estrella como a escala del núcleo de una galaxia, ¿no? Una galaxia activa. Y bueno, conclusiones. De las observaciones encontramos que los velocidades aparentes de los nudos, de esos nodos, andan del orden de 100 a 120 kilómetros por segundo, pero son velocidades en la dirección de la visual. Las velocidades radiales, son del orden de 50 a 70. Estas son velocidades aparentes, Estas son transversales, por cuando se hace seguimiento de cómo se van moviendo, y estas son las radiales por efecto Doppler. El ángulo de inclinación es del orden de 30 grados, y utilizando estos diagramas de diagnóstico que se hace con las líneas, ¿sí? Se favorece la existencia de emisión por choque, es decir, esas zonas que vemos brillantes, esos nodos brillantes, cuando analizamos cómo emiten en las diferentes líneas, sí se da uno cuenta de que han sido ionizadas por choque esas regiones. Y el tiempo de eyección entre los nodos ahorita, de algunos que se han detectado, anda del orden de 20 años, pero no es, este dato no es muy confiable. Ahí sí. Porque es medio irregular el seguimiento de estos nodos, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Preguntas, por favor.